de alteraciones del desarrollo va a haber una clase específica de lo que vendría a ser parálisis cerebral infantil, que ya será en la siguiente, el siguiente martes. Bueno, ahora nos vamos a ocupar acerca de algunas alteraciones posturales. Todavía estamos en la vacina. Sí. Bueno, en rehabilitación infantil, probablemente ustedes ya en lo que vendría a ser traumatología, en lo que es ortopedia y traumatología, deben estar desarrollando alguna de estas patologías, ¿no? Debemos recordar a modo de introducción que la columna normal en un adulto se halla en plano sagital, 4 curvas equilibradas, en la cervical, la torácica, la lumbar y la sacra, en donde va a predominar la cifosis o la lordosis, como la vemos acá en este cuadrito, ¿no? En donde podríamos decir, por ejemplo, que hay algunas que son más rígidas, por ejemplo la cifosis, y las lordosis son más movibles. Toda columna de inicio en el recién nacido, como vemos, miren, el nacimiento es cifótica, ¿no? Pero a medida que va haciendo el desarrollo de la deambulación, estas cifosis se van convirtiendo en lordosis, con el fin de mejorar cambios compensatorios que van a equilibrar la marcha, ¿no? Para tener un mejor equilibrio sagital. Una columna vertebral que alterna curvas lordóticas con cifóticas va a tolerar una mejor carga de lo que haría una columna recta. Por eso es que es importante tener todo lo que vendría a ser el control postural. Entonces, dentro de la cifosis vamos a ver que hay desviaciones sagitales de la columna de convexidad posterior. El intervalo normal más comúnmente aceptado en la cifosis torácica es de 20 a 45 grados medido por el ángulo de Koch en un plano sagital. En adultos mayores que tienden a hacer cifosis postural puede considerarse normal hasta 50 grados. Por lo tanto, cualquier curva que exceda este margen se denomina hipercifosis. Ahí tenemos, miren, una columna normal, una cifosis normal y la columna con una hipercifosis, ¿no? Entonces vamos a ver dentro de la cifosis una clasificación y que se pueden clasificar como regulares. Estas curvas comprenden varias vértebras y tienen un radio amplio y armónico. Sin embargo, hay unas angulares, como la de la derecha, donde afecta a un número de vértebras reducido y su radio es corto y con frecuencia superponen deformidades grandes y dolorosas y son de mal pronóstico. Dentro de la cifosis que vemos, las causas que pueden originar esta cifosis, tenemos la enfermedad de Scheumann, la cifosis postural, cifosis congénita, trastornos metabólicos dentro de todos los que están descritos acá, como los aplastamientos vertebrales traumáticos, etc. Dentro de estas, la enfermedad de Scheumann es la más importante o la más frecuente, digamos. Entonces, de hipercifosis en la adolescencia. Entonces, es una cifosis rígida, presente en el adolescente. Puede ser torácica, pero también puede ser toracolumbar, con acuñamiento y alteraciones en las placas terminales. Dentro de los criterios radiológicos, vamos a ver la presencia de un acuñamiento de al menos de 5 grados en 3 o más vértebras adyacentes. Otros autores como Bradford consideran suficiente la existencia de una cifosis mayor de 40 grados
y de al menos un acuñamiento vertebral mayor de 5 grados. Vamos a distinguir dos tipos, la de tipo 1, denominado clásico, en la cual se va a localizar en la región torácica entre la D7 a la D10. La de tipo 2, toracolumbar, entonces va a abarcar ya la D12, la L1. Y aunque es menos frecuente que el tipo 1, tiene mayor riesgo de progresar en el adulto y puede desembocar en un dolor crónico. Entonces, vemos que en la historia natural vamos a ver que son factores de mal pronósticos, cifosis con valores angulares entre mayores a 75 a 80 grados, cifosis evolutivas en 2 exámenes consecutivos. Se dice más o menos cada 6 meses es que se tiene que hacer una radiografía con una basal. Acuñamiento de más de 10 grados, acordémonos que en la anterior lámina hablaban de 5 grados. Signos radiológicos de distrofia raquídea y rigidez de las curvas y un diagnóstico tardío. Dentro de las características clínicas vamos a ver que la causa más frecuente de consulta es la deformidad estética, ¿no? Donde vemos un adolescente con un cuerpo en S, ¿no? Suele detectarse en la pubertad. A menudo se retrasa el diagnóstico porque los padres piensan que es una mala postura nada más, ¿no? Y el otro motivo de consulta es el dolor crónico, ¿no? Estas generalmente se acompañan de retracciones musculares, tanto de los pectorales como de los isquiotibiales y flexoras de la cadera, y la exploración neurológica, cuando la hacemos, suele ser normal, no hay alteraciones, pero sí hay todo un desbalance muscular. Entonces, el diagnóstico radiológico se va a basar mediante la medida del ángulo de Koch en un eje sagital, en donde vamos a ver que tenemos que tener en cuenta el ángulo formado por 2 líneas paralelas o por las perspectivas perpendiculares a los platillos superiores e inferior de las vértebras, el límite superior, habitualmente la T4, el inferior respectivamente. Las vértebras límites de la deformidad son las que están más inclinadas sobre la horizontal, que es ¿no? Ahí tenemos el ángulo de Koch, en donde la T4 viene a ser la que está más inclinada y la inferior sería la T12, ¿no? Se hace una proyección y tenemos el ángulo de Koch para lo que es cifosis. El diagnóstico diferencial debe plantearse en primer lugar con la cifosis postural. La cifosis postural es una deformidad flexible que se va a corregir al decirle al paciente que controle la postura, ¿no? Y entonces nosotros vamos a ver que va a haber suma el abdomen, entonces inmediatamente va a haber una corrección de esa cifosis, ¿no? Lo que no sucede en lo que ya vendría a ser la enfermedad de Sjögren. En cuanto a los tratamientos, hay un tratamiento conservador. El tratamiento conservador va a incluir medidas de higiene postural, tratamiento rehabilitador, donde vamos a trabajar todo lo que es el balance muscular y el uso de corset. Es importante adoptar posturas adecuadas tanto en la actividad escolar como en otros aspectos, porque esto va a condicionar que esto se haga más evidente, más fuerte, ¿no? Entonces ahí vamos a pautar sobre el uso adecuado de las sillas, camas y manejo de las cargas, sobre todo de las mochilas. Hay que evitar deportes de alto impacto que puedan hacer una carga excesiva en esta columna, sobre todo las cargas verticales, ¿no? Está muy de moda ir al gimnasio y lo primero que hacen son cargas verticales con sentadillas, y esto puede derivar en dolor, ¿no? Dentro de otros deportes que producen microtraumatismos, el rugby
ciclismo, el judo, equitación, que no son recomendables. Y se recomienda dentro del tratamiento ejercicios de flexibilización vertebral de los pectorales, isquiotibiales y psoas, o sea, quiere decir estiramientos, ¿no? Porque estos son los que primero se van a afectar. Dentro de los corsets tenemos hay corset como el de Milwaukee y el corset de Boston. Se recomienda el uso de corset, miren, de 21 a 23 horas al día, o sea, solamente se lo va a retirar para hacerse la ducha, la higiene, ¿no? La prescripción de estos incluye principalmente la aceptación de la persona que lo va a utilizar, porque imagínense ustedes 23 horas con el corsé de 21 a 23 horas, muchas veces terminan no utilizándolo, ¿no? Y esto va a tener que ser hasta que el paciente alcance la madurez esquelética. También hay un tratamiento quirúrgico que puede estar indicado en pacientes con curvas mayores de 75 grados, con una progresión importante de la curva en sus dos últimos controles. Cuando existe dolor intenso que interviene en lo que es el desarrollo de la vida y que no se puede controlar también con un tratamiento conservador, ¿no? O también cuando existen alteraciones neurológicas o repercusiones cardiorrespiratorias. Y muchos también por cuestiones estéticas. La escoliosis es otra de las patologías posturales que va a consistir en la desviación lateral de la curva de la columna vertebral superior a 10 grados. Si hablamos de 10 grados, estamos hablando de una escoliosis que se puede observar, que se puede tratar, según el método de mesuración de Koch, donde esta es en una radiografía, una AP, ¿no? O póstero anterior, y en biperestación. Y podemos clasificar en escoliosis infantil, la que se descubre entre 0 y 3 años de edad, la escoliosis juvenil, entre los 4 y 9 años de edad, la escoliosis del adolescente se descubre en pacientes de 10 a más años. Hablamos de la escoliosis infantil, que representa aproximadamente un 0.5% de la escoliosis, la juvenil un 10.5% y la escoliosis del adolescente, miren, un 89% de las escoliosis. La etiología multifactorial. Entonces acá vemos un paciente póstero anterior, vemos una columna normal y una escoliosis en el lado derecho en esta imagen, y la otra que es como una fotografía en donde vemos que ya hay una pérdida de la asimetría de las escápulas, el descenso de uno de los hombros y el aumento de la comisura de la cintura. En cuanto a la escoliosis idiopática, vamos a ver que se representa aproximadamente, como dijimos, en los adolescentes en un 85% de los casos de escoliosis, siendo la escoliosis del adolescente la más frecuente. Y se estima que la prevalencia en la etiología idiopática se encuentra entre el 0.47 al 5.2%. Algunos se encuentran que se da tanto en varones como en mujeres, pero se hacen mayores a 30 grados en las damas. Dentro de la historia natural vamos a ver que los factores más importantes en la progresión de la escoliosis son la madurez ósea y el valor angular de la curva en el diagnóstico. A menor edad y menor madurez esquelética vamos a ver que es mayor el riesgo y la progresión. La escoliosis infantil puede diferenciarse de dos tipos, una progresiva de tipo 1 y una resolutiva de tipo 2. El de tipo 2 suele aparecer en el primer año de vida y esta se va a resolver espontáneamente en un 90% de los casos, salvo que haya un problema neurológico.
Para diferenciarlos es importante valorar la diferencia del ángulo costo-vertebral. El valor mayor de 20 grados se va a asociar con mayor riesgo de evolución. En relación al sexo, en curvas con similar valor angular, las niñas tienen la tendencia a que éstas progresen. Dentro del diagnóstico de la escoliosis se va a basar en la exploración física y radiológica, donde vamos a hacer la medición del ángulo de Cobb. La anamnesis también es importante porque puede haber antecedentes de que en la familia hayan cursado con deformidades vertebrales. En la exploración física, miren en esta imagen, ya pues vemos una cosa tan evidente. Debe incluir la talla, el peso, la auscultación cardiopulmonar, el grado de madurez sexual, que es importante para determinar el pronóstico. Y en esto nos podemos basar en los estadios madurativos de Tanner. La exploración general, presentando atención de la presencia de lesiones cutáneas que pueden ser la causa, como manchas café con leche, sugestivas de neurofibromatosis, y la elasticidad de la piel, para ver si esto solamente corresponde a un síndrome de hiperlaxitud o un síndrome de Ehlers-Danlos. Dentro de la valoración tenemos diferentes formas de valorar. Tenemos, por ejemplo, esta de la plomada, en donde a través de esta, con un hilo colgando a la altura de las apófisis espinosas C7, se mide la distancia en milímetros de la cuerda con el pliegue interglúteo. En curvas compensadas coincide con el pliegue y más distancia habrá cuando más compensada esté. La gibosidad, que es la que más frecuentemente hacemos, se realiza con el paciente flexionando el tronco en la figura inferior, y el tronco con brazos y piernas extendidas, lo que se denomina el test de Adams. También se puede medir con este escoliómetro, pero ante la ausencia de esto nosotros hacemos esta de la gibosidad. También se pueden hacer pequeñas rayas o pintados de las apófisis espinosas, y de ahí visualizar la forma de la progresión de la escoliosis. En la radiografía convencional es la prueba principal para el diagnóstico y el seguimiento de la escoliosis, y valora tanto el tipo de escoliosis como su localización, si es cervical, si es dorsal, si es lumbar, la magnitud de la deformidad, así como la información de la evolución de la misma, teniendo una basal y para compararla después de la aplicación del tratamiento. Entonces se debe incluir en un primer momento una radiografía póstero-anterior y una lateral en bipedestación. Ya dijimos, los grados de la escoliosis se valoran por el método de Cobb. En este caso mide el ángulo formado por el platillo superior de la vértebra, límite superior e inferior de la vértebra, en las que están más inclinadas de la curvatura en el plano frontal. La localización de la escoliosis o curva escoliótica es definida por la vértebra apical, que es la vértebra más alejada y rotada de la línea. Aquí tenemos el ángulo de Cobb en una escoliosis, en donde buscamos las vértebras que están más inclinadas y trazamos y nos proyectamos lo que nos va a dar el ángulo de Cobb. Dentro del tratamiento conservador, vamos a ver que se va a observar básicamente, va a ser la observación, ¿no? Y la evaluación cada un tiempo determinado, o también el uso de yesos o ortesis, ¿no? El objetivo principal es frenar la progresión de las curvas escolióticas, sobre todo en la edad donde esta se va
tiene la propensión a seguir desarrollándose, ¿no? O sea, en columnas inmaduras. Y principalmente en aquellas que en una segunda evaluación hayan presentado una progresión. Aquí ven, si existe una progresión mayor, más o menos de 10 grados en 2 visitas cada 6 meses, podría valorarse el tratamiento ortésico. Entonces, debajo de 25 grados, observación, ejercicios. Por encima de 30 grados, entonces ya tendríamos que ver la factibilidad de utilizar, bueno, en algún momento se utilizaban yesos, pero ahora se utilizan más ortéticos. Los corsets pueden clasificarse en cérvico, tóraco, lumbares o lumbosacras, y se utiliza cuando la vértebra apical se encuentra por encima de la T o la D7. Y los más usados son los de Boston. En los tóraco-lumbosacras, también denominados infraclaviculares, la indicación sería, también se puede utilizar estos corsés de Milwaukee o de Boston adaptados. Los más característicos son los corsés de Boston y el de Cheneau y el de Wilmington y el corsé de Málaga, que son corsés que se realizan mediante al paciente se le hace como un vendaje con yeso para tener digamos como una escultura donde nosotros vamos a tener la impresión positiva y poder sobre esa trabajar el ortético. Aquí tenemos el de Boston y el otro adaptado. El corsé de Charleston y el corsé de Providence, estos son de uso nocturno, básicamente. Bueno, en realidad los corsés van evolucionando, ¿no? No solamente en esto, pero siempre apoyándose en lo que vendría a ser la corrección de la escoliosis en los 3 puntos. Acá tenemos otro corset. Por eso les decía que es importante la aceptación del paciente, porque imagínense dormir con estos aparatos, ¿no? Finalmente, el tratamiento quirúrgico van a hacer en curvas mayores de 40 a 45 en pacientes con inmadurez esquelética, o curvas mayores de 60 grados sintomáticas, o quizás curvas mayores de 50 que supongan un trastorno estético inaceptable. A veces estas curvas no son necesariamente dorsolumbares, a veces son cervicales o dorsales altas, en donde se ve pues una desalineación completa, y no solamente eso, sino que provoca dolor esa postura, digamos, incómoda. Dentro de otra de las patologías que se presentan con bastante frecuencia tenemos lo que es el pie plano, que va a ser la deformidad en valgo del retropié con hundimiento de la bóveda plantar. El retropié está colocado en pronación y el antepié en supinación, sea cual sea su causa. Y las formas clínicas van a incluir pie plano flexible, pie plano asociado al Aquiles corto, que es la más frecuente, y el pie plano rígido, que es infrecuente y no cumple criterios de corrección. La evaluación, ¿cómo la vamos a hacer? Seguramente que ya la han revisado ustedes en traumatología. Realizamos una valoración ortopédica sistemática. Valoración con el paciente sentado en la camilla, viendo la formación del arco en descarga, la valoración de la movilidad de las articulaciones subastragalinas y de Chopard para determinar si es flexible o no flexible, la valoración del pie con el paciente en decúbito para ver el balance articular del tobillo, de la rodilla en máxima extensión, y valore el acortamiento del Aquiles, que es la más frecuente. La huella en descarga y las zonas de hipercaratosis, siempre viendo y revisando las zonas de apoyo del pie.
También se hace mediante la bipedestación en un podoscopio, ¿no? Que ya ustedes lo conocen, que tiene un espejo y nos dibuja la caída del arco medio. Y teniendo en cuenta la clasificación de la huella plantar, que es esta, ¿no? Pie con apoyo fisiológico, pie plano de primer grado, de segundo y de tercer grado. También una forma de valoración es la marcha libre. Decirle al paciente camine de talones o camine de puntillas, y valoramos la huella durante la marcha y el retropié, las alteraciones rotacionales asociadas, así como el acortamiento del Aquiles en la marcha de talones, que no lo va a poder hacer porque va a tenderse a irse hacia atrás. También podemos solicitar radiografías específicas en el estudio del pie plano rígido o doloroso, y vamos a valorar los diferentes ángulos. En cuanto al pie plano flexible, es una variante fisiológica común y generalmente asintomática en el niño, el adolescente y en el adulto, porque se presenta en las tres edades. Y se define como una disminución del arco longitudinal del pie asociado a valgo del retropié y la movilidad normal y simétrica de las articulaciones tibio-astragalinas y subastragalinas. Se asocia a una patología frecuente que es la laxitud ligamentaria generalizada, y debido a que ésta tiende a disminuir con la edad y se resuelve en forma espontánea en la mayoría de casos. Pero también puede invitar a un acortamiento de las cadenas posteriores y convertirse en un Aquiles corto, ¿no? Se ha comprobado que la historia natural del pie plano benigno es una corrección espontánea. Por eso es que ahora ya nos indica tanto lo que son zapatos ortopédicos, más lo que es ejercicios y un plan de tratamiento fisioterapéutico de acorde a la evaluación. Y acá tenemos, miren, en posición estática y con descarga total, un valgo del retropié, y cuando lo hacemos ponerse de puntas vemos que el arco se evidencia con una mejora. El pie plano asociado a Aquiles corto, aproximadamente un 25% de los pies planos flexibles, y se asocia por una contractura del tendón de Aquiles, específicamente no del Aquiles, porque el Aquiles como tal, si bien es cierto, puede estar acortado, pero también de todos los músculos asociados a las cadenas posteriores. Se diagnostica cuando el pie plano se asocia a una movilidad de dorsiflexión del tobillo inferior a 15 grados. Clínicamente el paciente puede presentar sensación de cansancio del pie con la actividad física y dolor del tobillo o de la pantorrilla. Por eso es que le decía que se asocia también con el acortamiento de la musculatura de la pantorrilla o de las cadenas posteriores. En algún momento puede ser discapacitante y producir dolor y discapacidad en los adultos, ya que no les permite hacer una marcha, digamos, en tramos indeterminados, ¿no? Otra de las patologías frecuentes es la displasia de cadera, que seguramente ya la han revisado. Anteriormente se hablaba de una luxación congénita de cadera. Incluye la subluxación de la cadera, luxación de la cadera o displasia acetabular, y todo ello significa que esta es una cadera inestable. Estos trastornos de la cadera son generalmente diagnosticados en el momento del nacimiento, en lo que es niño sano, pero puede presentar displasia acetabular varios meses después. Entonces, como rutina siempre se les pide radiografía, ¿no? La luxación de la cadera se produce alrededor del 1 por cada 1000 nacimientos, más comúnmente en los bebés podálicos y en mujeres más que en hombres. Acá tenemos la displasia de las caderas, una cadera normal, una subluxación, una pequeña luxación y una gran luxación. Ya estos test para evaluar, tenemos el de Gelasi, que
vemos acá una simetría, ¿no? Por luxación de la cadera. El nivel de las rodillas es inferior, por lo general indica que la displasia de cadera está presente en esa pierna. El test de Barrow y el test de Ortolani, que es como rutina que se hace. En donde vamos a ver en el test de Ortolani, que es el que más utilizamos, que la cabeza femoral está dislocada en reposo y por lo tanto la abducción de la cadera es limitada en el lado afectado. El paso 2, como la abducción de la cadera está limitada, con un dedo sobre el trocánter mayor se empuja en forma anterior para levantar la cabeza femoral sobre el labio posterior del acetábulo y reducir la cadera. En un test de Ortolani positivo está presente generalmente un sonido, un clic, un plum palpable por el examinador cuando se reduce la cadera. Otras pruebas complementarias para la displasia de cadera, vamos a ver que está pues la radiología y ahora la ecografía, ¿no? Aquí tenemos la ecografía, hay que estar familiarizados con la técnica, pero ya está como un examen rutinario. Después la medición de las diferentes líneas, la de Perkin, la de Hildenmeyer, la de Shenton, y vemos acá en la normalidad y también cómo es que se presentan en la displasia de cadera, ¿no? También en esta radiografía vemos la normalidad en el lado derecho y la displasia de cadera a 25 grados. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, en la reducción cerrada y el uso de arnés de Pavlik debe ser hecho por el especialista, teniendo las consideraciones de que el ortético está logrando el objetivo correcto y no exagerando, porque podemos dar pauta a otras iatrogenias como necrosis de cabeza acetabular. Anteriormente se utilizaba moldes de yeso, dado que las mamás no soportaban, digamos, la incomodidad del niño, y bueno, y es lo que sucede, ¿no? No cumplen con las indicaciones específicas y le retiran para que cese el llanto del niño, etcétera, y entonces como que eso hace que el pronóstico se haga un poco más complicado. Tenemos las diferentes férulas. Entonces, el seguimiento de un niño con displasia de cadera debe abarcar los 6 primeros meses de deambulación. O sea, no es que inmediatamente una vez que ya camina nos olvidamos del niño, ¿no? 6 meses, los primeros 6 meses después de la deambulación para comprobar la cobertura femoral en carga y descarga y la presencia de necrosis avascular. Dentro de otros de los problemas posturales en los niños tenemos la enfermedad de Blom, tibia vara, donde la función anormal de la porción media del cartílago de crecimiento de la tibia proximal da como resultado el arqueamiento de la tibia proximal, conocida como tibia vara. Las causas más frecuentes en el niño pequeño es una de las causas más frecuentes en el niño pequeño y se encuentra más comúnmente en niños obesos, ¿no? También hay que diferenciarlos con la genética, ¿no? Hay familias que pues tienen esa disposición. Es más común en los afroamericanos que en otros grupos raciales y se debe sospechar en todos los niños con curvatura persistente después de los 2 años de edad, porque hay una que es fisiológica. Y en la exploración clínica va a incluir la medición del ángulo femorotibial con un valor máximo de 20 grados. Y acá tenemos normal, en varo, en valgo, en genuvalgo y en genu. Acá tenemos el ángulo de Q, que va a ser la proyección de una línea entre la espina ilíaca anterior y el apoyo isquiático que va a hacer una intersección en lo que vendría a ser la rótula, ¿no? Y se dice que para el hombre de 12 grados
y para la mujer de 15 grados. Otra patología que es bien frecuente es la anteversión femoral, que vendría a ser la rotación interna del cuello y la cabeza femoral en el plano transversal con respecto a la diáfisis y a los cóndilos, y es de más de 35 grados en el recién nacido y va disminuyendo progresivamente con el crecimiento, o sea que también hay una etapa fisiológica hasta alcanzar la madurez. Y acá tenemos el proceso de derrotación normal en un recién nacido al año y a los 16 años. En la anteversión femoral lo que vamos a ver es que va a haber una derrotación del fémur y va a haber una mejora en lo que vendría a ser el ángulo de progresión de la marcha. Entonces, en la clínica vamos a ver que las rótulas migran hacia adentro, va a ser bilateral, va a ser simétrico y con una marcha, como les había indicado, con el ángulo de progresión negativa, o sea, con las puntas hacia adentro. Y ahí se hace la intervención de acuerdo a la persistencia de estos ciclos. Entonces, dentro del tratamiento conservador vamos a ver que se hace un programa de terapia física básicamente para mejorar la desrotación. Otra patología menos frecuente es el pie aducto, que es la deformidad del pie en todo lo que es el antepié, está aducido a nivel de la articulación tarso-metatarsiana y la desviación medial, pudiendo asociar la inversión y ligera supinación. El retropié es normal, aunque puede estar presente en el momento del nacimiento, se suele poner en manifiesto en las primeras semanas de vida, pero con un tratamiento conservador, con terapia física, se puede mejorar Aquí tenemos un pie normal, un metatarso aducido y cómo se ve con la descarga. Esta patología no produce dolor ni cojera, ni dificultades para el uso de calzado, así como tampoco repercusión funcional ni artrosis, ¿no? Que esa es el cuestionamiento de la madre, ¿no? Siempre viene y dice, esto no le va a producir, ¿no? El seguimiento del metatarso aducto debe realizarse hasta de 18 a 24 meses. Tenemos acá la clasificación de REC. En el grado 1, antepié en aducción, corrección pasiva, flexiva hasta la aducción. En el grado 2, antepié en aducción e inversión, corrección parcial hasta la ortoposición rígido, y en el grado 3, no reducido. Y bueno, acá tenemos los tratamientos en el grado leve. No suelen necesitar tratamiento. En el grado 2, un grado moderado, incluye la realización de ejercicios fisioterapéuticos en estiramiento y tratamiento con ortésticos con diferentes férulas, ¿no? Como la de VBAC o botines multiaxiales regulables, los aparatos, los AFOS, que vendrían a ser los ortéticos tobillo-pie, para mejorar el retropié. Y en el grado 3, una opción son los yesos correctores seriados con los que se obtienen buenos resultados. Muy bien, eso sería.